dos formas, ¿no? En la histoplasmosis clásica y la histoplasmosis africana. En cuanto a y bueno, de estas se dan bueno, están producidas por sus variantes que son el Histoplasma capsulatum, var capsulatum y el Histoplasma capsulatum, var duboisi. Eh, Estas van a diferenciarse o distinguirse entre sí, sobre todo por el tamaño, ya que las de la variedad Capsulatum barcapsulatum, que producen la histoplasmosis clásica, presentan un tamaño de células más pequeño que va de 2 a 5 micrómetros de diámetro, y las de la variedad Duboisi, que produce la histoplasmosis africana, presentan un diámetro mayor que va de 10 a 15 micrómetros. Bueno, antes de empezar con la histoplasmosis clásica o capsulati, es importante tocar un poco también sobre la histoplasmosis africana, que si bien es cierto, como su nombre lo dice, esta es endémica de las zonas del África y se ha descrito como que esta es esporádica y poco frecuente, inclusive en personas que tienen SIDA. Y la mayoría de casos que se han reportado en países fuera del continente africano han sido de personas que han adquirido la infección dentro del continente africano. En cuanto a la histoplasmosis clásica o capsulati, vamos a decir que esta histoplasmosis va a ser resultado de la infección del hongo dimórfico, como ya les dije, Capsulatum var capsulatum. Comienza bueno, va a tener dos sitios de entrada, pero uno es bastante raro, que es la inoculación directa sobre la piel. Comúnmente la entrada del microorganismo se da por la inhalación de esporas y como este es de zonas endémicas que llegan bueno, en las zonas endémicas se ha descrito que ha podido afectar hasta el 80% de la población. Esta muchas veces es asintomática y la cura de esta es espontánea. También vamos a decir que se presenta en sus diferentes formas, como es la asintomática, la infección aguda, la crónica y la diseminada aguda y crónica. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la epidemiología, como les mencioné antes, se considera como una enfermedad endémica y sobre todo en los países de Estados Unidos, en los valles de Mississippi y Ohio, donde se ha descrito que hasta ha podido afectar a un 80% de la población. En nuestro país se ha descrito como zona endémica a Huánuco y también al Cusco, pero principalmente a Huánuco porque por la gran cantidad de turismo que albergan en las cavernas, ya que esta bueno, esta infección se adquiere gracias a la inhalación de esporas que se dan sobre todo en lugares donde hay gran cantidad de aves o también en cuevas donde habitan murciélagos y se transmite bueno, por las heces de estos y las personas que se dedican a la limpieza de estas cuevas, se ha descrito que ellas adquieren la enfermedad. También se da la adquisición de forma incidental en los laboratorios o en las morgues y es la inoculación directa sobre la piel, que esta es muy rara. Es por eso que es importante que si nosotros mandamos una prueba histológica a un laboratorio con una sospecha de una histoplasmosis, tenemos que informar adecuadamente al laboratorio para que estos tengan medidas de contención adecuada. Bueno, como les dije, se da por la inhalación de esporas a través de la inhalación y sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos con el virus del SIDA o que tienen el sistema inmune comprometido. Siguiente, por favor.
Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a decir que incluye, como ya les dije, las formas asintomáticas como también sintomáticas benignas. Y también se ha descrito una forma diseminada que es progresiva y que, bueno, la diseminación de esta se da a través de la vía hematógena desde los pulmones hacia bueno, diferentes partes del organismo. Vamos a ver que en algunas formas las manifestaciones cutáneas no son características. Y se podría decir que, bueno, como ya les dije, la inoculación directa o las lesiones cutáneas son rarísimas y es por inoculación directa. En cuanto a las, eh, bueno, vamos a desarrollar las manifestaciones de acuerdo a las formas que se nos presentan. Primero la histoplasmosis pulmonar aguda, luego la crónica, la diseminada aguda y la diseminada crónica. Y la histoplasmosis cutánea primaria. En cuanto a la histoplasmosis pulmonar aguda, estos pacientes con frecuencia están expuestos a grandes cantidades de esporas, las cuales van a ingresar por inhalación y estas se encuentran, como ya les dije, principalmente en las cavernas o en lugares, en nichos de aves. Los pacientes van a cursar un cuadro de tos, de dolor en el pecho y de fiebre, y frecuentemente van a estar acompañados de dolor articular y una erupción en la piel que puede ser un eritema tóxico, eritema multiforme o un eritema nodoso. Pero cabe resaltar que estas erupciones no son comunes y no son exclusivas de la histoplasmosis, ya que se ha descrito solo en un 15% de las personas con histoplasmosis pulmonar aguda. Eh, se presenta en personas que tienen el SIDA, se dice que el tratamiento de una infección aguda puede llegar a precipitar los síntomas o las lesiones cutáneas. En cuanto a la radiografía de tórax, se puede observar un moteado difuso que puede llegar a calcificarse con el tiempo. Y en cuanto a la histoplasmosis crónica, esta se podría decir, exclusiva de los adultos y se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la tuberculosis, ya que se nos va a presentar en la radiografía una consolidación pulmonar y también cavitaciones. Como les decía antes, en esta forma, por ejemplo, no vamos a encontrar el compromiso de la piel, o sea, no hay ningún tipo de erupciones ni compromiso cutáneo. Siguiente, por favor. Ya. Siguiendo con la histoplasmosis diseminada, vamos a tener la aguda y la crónica. Estas, la diferenciación que vamos a hacer es por el tiempo de enfermedad. La aguda se va a precipitar en meses y la crónica se puede dar hasta años después de haber dejado una zona endémica en la cual hayamos podido adquirir la, la infección. En cuanto a la histoplasmosis diseminada aguda, vamos a decir que esta, como su nombre se dice, se disemina principalmente hacia el hígado y al vaso o al sistema linforreticular y a la médula ósea. Como podemos ver en la imagen del fondo, vamos a ver los pulmoncitos de arriba, es la vía de ingreso del microorganismo que se da por inhalación y esta se puede diseminar hacia otros órganos por la vía hematógena y se puede dar la diseminación aguda que va a ser en un curso de meses y la diseminación crónica que va a ser en el curso de los años, que va a estar también acompañada de la pérdida progresiva de peso, de fiebre, anemia y de hepatoesplenomegalia. Esta forma de histoplasmosis se ha descrito más comúnmente en personas VIH positivo que no han seguido tratamiento
y está caracterizada por la aparición de pápulas y pequeños nódulos o lesiones pequeñas de tipo molusco que luego posteriormente pueden desarrollarse hasta formar úlceras superficiales. Como les dije, estas lesiones se dan principalmente en personas VIH positivo y también se pueden evidenciar la presencia de infiltrados pulmonares micronodulares difusos. Eh, en cuanto a la histoplasmosis diseminada crónica, siguiente decía, por favor. Ya, en esa imagen podemos ver que es, no, anterior. En esa imagen podemos ver que presentamos un paciente con histoplasmosis diseminada crónica porque bueno, de estos pacientes se dice que los signos clínicos más comunes es la aparición de las úlceras orofaringeas, como podemos ver que ahí hay afectación de las mucosas. Y también en estos pacientes es importante ver si hay afectación suprarrenal, porque muchas veces se afecta las glándulas suprarrenales por infiltración, lo que nos podría dar una enfermedad de Addison. Nosotros podemos ver al paciente que se encuentra bien, que no presenta las úlceras, pero la diseminación se ha podido dar a nivel de las glándulas suprarrenales, desarrollando una insuficiencia suprarrenal. Y finalmente vamos a ver la histoplasmosis cutánea primaria, que como ya les dije, no, anterior, ya. Esta es rara, ya que se da por inoculación directa de la piel y sobre todo se ha descrito que esta puede ser incidental en un trabajo de la morgue, un accidente de laboratorio, o muchas veces también en personas que presentan, bueno, con frecuencia estas personas lo que van a presentar son linfadenopatías o nódulos o alguna úlcera indurada, y esta, bueno, sobre todo es muy rara y esta no presenta diseminación hacia otros órganos. Siguiente. Ya. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, es importante hacer los diagnósticos diferenciales, ya que muchos agentes que causan esta micosis eh, poseen las mismas características, o sea, el similar tamaño, como por ejemplo el Penicillium marnefei. Esta la vamos a diferenciar porque va a tener septos característicos. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los criptococos o los blastomices. Siguiente, por favor. En cuanto a para hacer el diagnóstico de esta micosis, se tiene que usar sobre todo las técnicas de laboratorio. Vamos a decir que los análisis de laboratorio son importantes porque se tiene como ya les dije, diferenciarlo sobre todo del Penicillium marfei, porque estos dos microorganismos van a presentar tamaño similar y la característica que va a tener el histoplasma va a ser que esta va a crecer como una especie de moho, como podemos ver en la imagen, a temperatura ambiente, y esto se puede obtener a través de la sangre periférica, eh, el esputo o la médula ósea, o también de la biopsia. En esta vamos a tener que van a crecer las colonias blancas y algodonosas en agar saborao a temperatura ambiente, y hay que tener bastante cuidado porque en la fase de micelio esta es bastante infecciosa y es donde se producen las infecciones por inoculación directa en la piel. Eh, bueno, la prueba cutánea con histoplasmina dérmica es negativa cuando está en su forma diseminada. Es por eso que algunos dicen que
esta prueba no es útil para el diagnóstico. Pero en cambio la prueba que se nos va a considerar como útil sería la serología, que por fijación a un complemento, ya que va a, cuando esta resulta, mm, bueno, la serología nos orienta al diagnóstico porque al darse la fijación al complemento, nos va a indicar que se ha producido una diseminación. También vamos a usar la detección de las precipitinas mediante la inmunodifusión, que si hay la presencia de anticuerpos específicos contra los antígenos H y M, vamos a decir que ha habido una infección activa o ha habido una infección reciente. También las pruebas serológicas, se dice que son una prueba nueva, sobre todo para los pacientes con SIDA, y que ha sido de gran utilidad. En cuanto a la histopatología, vamos a decir que, bueno, el Histoplasma capsulatum es un parásito intracelular que a menudo lo vamos a ver en los macrófagos, y estas datan de células que son pequeñas, eh, con un diámetro de 2 a 4 micrómetros, y van a presentar brotes. Como podemos ver en la imagen, hay una flechita blanca, no sé si la logran ver. Hay diminutas levaduras, que esas serían la diseminación. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento va a darse de acuerdo a la gravedad que presenta la micosis, y para los pacientes que presentan formas localizadas o que presentan alguna diseminación, se ha descrito el itraconazol o itraconazol oral, perdón, de 200 a 400 miligramos diario como muy efectivo. También en pacientes que son VIH positivos, se usa el itraconazol o la anfotericina B, pero en estos pacientes se ha descrito que puede haber un síndrome de reconstitución inmunitaria después de comenzar la terapia, que se va a caracterizar por la uveitis, la obstrucción intestinal y artralgias, y a ellos se les prescribe la anfotericina B de 1 miligramo/kilogramo diario. Y también se usa el ketoconazol o el fluconazol para el tratamiento. Mm, Vamos a seguir con la criptococosis. La criptococosis es una infección provocada por una levadura encapsulada. Como vamos a ver más adelante, bueno, histopatológicamente se ve que tiene una cápsula, que es el Cryptococcus neoformans. Eh, la principal entrada de esta también al organismo es a través de la inhalación hacia los pulmones, y la enfermedad principalmente se va a presentar con signos de diseminación extrapulmonar, como la principal es la meningitis. También está descrita en pacientes que son VIH positivos. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver que esto tiene, las lesiones cutáneas son consecuencia de la diseminación extrapulmonar, y rara vez también, al igual que el anterior, se da por la inoculación directa. En esta vamos a tener variantes, que son el Cryptococcus neoformans var neoformans, el var grubi y el var gatti. Estas variantes van a corresponder a tres tipos serológicos: el DA, el D, el A, el B y el C. Como vemos en la diapositiva, el VAR neoformans serotipo D y el VAR gatti serotipo A se van a encontrar en el excremento de las palomas, y más comúnmente adquieren la infección los inmunocomprometidos.
El Bargati serotipo B o C se puede encontrar en los restos de los árboles de eucalipto y esta es menos frecuente en los pacientes con SIDA y las variables Gruby y el Bargati tienen sus eh, sus formas sexuales, que son la Pilobacidelia neoformans y Basilospora respectivamente, y que son más comunes en SIDA, en linfomas malignos, en sarcoidosis, enfermedad del colágeno, carcinoma y las enfermedades causadas por los glucocorticoides. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les dije, la principal manifestación clínica es la meningoencefalitis, pero hasta en un 10% de personas con meningoencefalitis se ha descrito la infección pulmonar con signos torácicos y con sombras nodulares y cavitaciones en la radiografía. También las personas inmunocomprometidas que presentan estos se van a encontrar también con síntomas como fiebre y cefaleas leves. Solo en un 10% se ha descrito las lesiones cutáneas, que son las pápulas, las pústulas cuneiformes, y estas pueden progresar hacia placas costrosas, como podemos ver en la imagen, o hasta en vegetaciones. Siguiente, por favor. Ya, aquí podemos ver las úlceras y placas duras y también nódulos por la infección sistémica que se ha extendido. Siguiente. Ya. También se da en su forma con abscesos fríos o celulitis, como podemos ver en la imagen. Y también se da, no es, es exclusiva, se podría decir, de pacientes inmunocomprometidos, pero también se da en los pacientes sanos, donde se presenta una única lesión, que, bueno, esta se conoce como la infección cutánea primaria, que es un nódulo solitario, el cual se puede abrir y se puede llegar a ulcerar, y también cursan con linfadenopatías locales. Siguiente. Y para terminar, el diagnóstico diferencial también se da con el molusco contagioso o con otro tipo de micosis sistémicas, y se diferencia por el cultivo y la biopsia en inmunocompromiso. Como les mencionaba al inicio, como podemos ver en las flechitas, eh, las células de la criptococosis se presentan una cápsula, como podemos ver ahí, que es bastante diferenciada. Son células bastante grandes que van de 5 a 12 micrómetros, que presentan esta cápsula, que es visible con tinta china o con nigrosina. Eh, para realizar el diagnóstico se utiliza la prueba serológica de antígeno por aglutinación por látex. También se puede usar el ELISA en sangre o en líquido cefalorraquídeo. En líquido cefalorraquídeo, los pacientes inmunocomprometidos van a tener títulos altos en suero. Y también en los pacientes inmunocomprometidos, ocasionalmente va a haber lesiones únicas y localizadas. Y el tratamiento también se da con anfotericina B combinada con flucitocina. Y también se puede usar el fluconazol o el itraconazol. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Hemos hablado de enfermedades micóticas profundas. La más frecuente de todas estas que han mencionado en el Cusco es la esporotricosis. No se olviden de su forma fija y la otra forma esporotricoide, cada una con clínica distinta. Y en realidad las enfermedades infecciosas micóticas profundas muchas veces suelen tener la misma forma clínica. O sea, una placa hiperverrucosa puede corresponder a una esporotricosis, puede corresponder a una cromomicosis, puede corresponder a alguna otra patología, leishmania o a una tuberculosis. Entonces, el diagnóstico básicamente es con exámenes auxiliares. Clínicamente no hay forma de poder identificar una u otra enfermedad.
es importante las pruebas diagnósticas, pruebas laboratoriales, ya sea el cultivo